Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo café virtual de Societat Civil Catalana. Hoy queremos presentar y comentar este libro, Equidistantes exquisitos. Un libro de Ediciones Gildi, el proyecto de Sergio Fidalgo, que además de editar el diario digital El Catalán, también está publicando una serie de obras de autores del ámbito constitucionalista. Y para eso tenemos a su autor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio Robles? Buenas tardes, Fran, ¿cómo estamos? ¿Cómo has pasado estos 3 meses que llevamos de confinamiento y desconfinamiento? Pues la verdad es que no mal. Yo suelo estar confinado siempre. No me ha costado en absoluto seguir confinado 3 meses más. Pero en fin, se puede Perfecto. tomar como una ironía, ¿no? Muy bien. Antonio Robles es uno de los nombres históricos de la oposición al nacionalismo en Cataluña. Es conocido, sin duda, pues, por la gran mayoría de los que nos están viendo, si no por todos. Pero voy a trazar un brevísimo perfil de lo más reseñable, así muy breve. Fundaste la Asociación por la Tolerancia en 1993. Has tenido en una parte de tu tiempo una dedicación también partidista, has estado en partidos políticos, estuviste en el Ciudadanos que acababa de irrumpir en el Parlamento de Cataluña, eso fue de 2006 a 2009, si no recuerdo mal, como diputado, fuiste el primer secretario general de Ciudadanos, dejaste el partido por tu discrepancia con la política de alianzas que se llevó a cabo en las europeas de ese año 2009, estuviste un tiempo breve y fuiste portavoz en Cataluña de UPyD y desde 2010 has creado ya tu propio partido que hoy se llama Decide, que significa de centro e izquierda de España. Has tenido una actividad periodística amplísima, has escrito artículos de opinión desde el periódico de Cataluña, en el ABC, en El Mundo, ahora en Crónica Global y en Libertad Digital, y también eres ensayista, tienes obras como por ejemplo Extranjeros en su país, del fraude histórico del PSC al síndrome de Cataluña o Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, en los últimos 10-15 años, esas 3 obras. Y ahora tenemos esta obra que nos presentas. También tú, hay que decir que tu formación eres licenciado en Ciencias de la Información, en Ciencias de la Educación y en Filosofía. Te has ganado la vida básicamente como profesor de filosofía. Sí. Y, ¿verdad que sí? Y te quería preguntar, en esta obra, ¿qué es un equidistante? Porque no es una palabra fácil, no es un término fácil de acotar. ¿Qué es un equidistante, Antonio? Bueno, en el libro, tal como se ha planteado, el libro, el equidistante es una opción negativa, pero no tiene por qué ser negativa, ¿eh? Pero en el libro es negativa. Es aquel que en una situación de riesgo opta por guardar la ropa, ¿no? No mojarse, ¿no? Y acaba casi siempre beneficiando a aquellos que son los malos de la película, ¿no? Que es lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? El poder nacionalista ha ocasionado un gran ambiente de adversidad con la ciudadanía y la gente ha tenido miedo, ha tenido temor y ha intentado guardarse las espaldas, ¿no? El equidistante en este caso es aquel que aparenta una opción de equidad entre una cosa y la otra, pero no es equidad. Es simplemente miedo, complejo, interés, en una situación donde siempre saca ventaja aquel que no se moja, ¿no? Y en este caso, además, con mucho perjuicio para el común denominador de la ciudadanía, ¿no? Porque son aquellos que ante una situación de riesgo no hacen nada. Los buenos, cuando no hacen nada, como decía Burke, acaban siendo los que hacen el mal, ¿no? Porque están apoyando o están dejando que los malos hagan cosas inadecuadas, ¿no? El libro, Equidistantes exquisitos, es un compendio de artículos que has publicado en diferentes medios y Uh que -huh. abarcan un arco temporal de 14 años, Uh -huh. desde 2006 hasta la actualidad. Y nos has hecho esa primera pincelada sobre la concepción de equidistante para que se pueda entender de una manera muy, muy, muy gráfica.
Conforme vas leyendo el libro y vas leyendo pues, los diferentes personajes que tratas, porque hay una amplia galería de personajes que aparecen y que tú en algún momento los has vinculado a esa idea de equidistancia y desde la hora también lo haces ese compendio. Por cierto, personajes que no son muy obvios, porque no todos ellos, digamos, en una primera mirada, uno los calificaría como equidistantes, pero están razonados en tus artículos. Pero ves que hay diferentes perfiles de equidistante. Yo diría que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, distinguir entre aquellos que son capaces de hacer un diagnóstico real de la situación o un diagnóstico, digamos, de las complicaciones que ha provocado el nacionalismo, pero, sin embargo, se esconden. Pero también hay otro tipo de equidistantes que incluso se autoengaña para no tener que hacer el diagnóstico correcto. Bueno, es una tipología ligeramente distinta. También está pues, simplemente aquel perfil que saca un provecho, es un equidistante por motivos de interés económico, por ejemplo, los hay por miedo, por temor a estar, digamos, a sobresalir en medio del paisaje, a no confundirse con el paisaje, como tú citas en uno de los artículos. ¿Cuál es el tipo de equidistante, ya que lo has considerado de una manera negativa en el libro, que a ti te da un poquito más de rabia o de coraje? ¿Cuál es el perfil de esos que te he pintado u otro que a ti sea el que más te moleste? Fran, veo que te has leído el libro con atención, porque efectivamente hay muchos tipos de equidistantes y no todos pueden ser catalogados de la misma manera. Pero ya que me has preguntado por el peor tipo o tipejo de equidistante, y este de exquisito no tiene nada, te voy a dar alguno, ¿no? Quizás los más feos de la película, ¿no? Por ejemplo, el secretario general de UGT Cataluña en su momento, el Josep María Álvarez, o José María Álvarez, que ha sabido y ha sido consciente constantemente de que ir por campo a través no era nada beneficioso para sus intereses. Ha sido consciente, porque yo lo he conocido en su momento, y he visto cómo ha evolucionado y cómo ha utilizado constantemente corazas para venderse siempre al mejor postor. Es realmente un tipo que ha traicionado los principios, ha traicionado a su gente, ha traicionado a la clase obrera, ha traicionado las ideas y simplemente lo ha hecho porque sabía que era la mejor manera de que él viviese bien, de que él viviese a cobijo, ¿no? No quiero decir más de él porque es de este tipo de gente que en una sociedad ensucian, emborronan el óleo, ¿no? Y sin embargo tienen poder suficiente para estar todavía ahí en la palestra eternamente durante ya no sé cuántos años lleva en el poder sin que ningún tipo de elección le pueda quitar de en medio, ¿no? Es increíble, pero son así. Él ha traicionado todos los principios del mundo laboral, del mundo obrero, de la izquierda, simplemente por interés. Es un identitario más. En el libro, en Equidistantes Exquisitos, como antes comentaba, recorres un arco temporal de artículos de 14 años de duración. Yo diría que el libro es muy interesante por varios motivos. En primer lugar, porque a través de esos artículos se puede conocer el pensamiento de Antonio Robles, un histórico de la Resistencia, desde entonces, desde el 2006 en que empiezan los artículos, hasta hoy, y abordas pues, la totalidad de los problemas que normalmente surgen cuando discutimos sobre el nacionalismo. Está el tema de los derechos civiles, está el tema lingüístico, el adoctrinamiento basado, digamos, en esa inmersión lingüística, están las estrategias de los partidos, están las acciones de los políticos.
Así que es interesante en muchos sentidos en cuanto a los temas que se atacan. También es interesante por la forma de escribir, en un estilo seco, consigues en muchos artículos frases redondas y sentencias muy, muy poderosas que llaman la atención, y además es interesante por la batería de personajes que aparecen en el desarrollo. Y hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, que es que, bueno, los análisis de Antonio Robles son sólidos porque demuestran una capacidad predictiva muy interesante. Hay momentos en que lees artículos de hace años y anuncias cosas que han pasado después. Y me gustaría leerte un párrafo, por ejemplo, de uno de tus artículos que tengo aquí preparado y te haré una pregunta después al respecto. Sobre la cuestión de esta capacidad predictiva y sobre un tema que te diré ahora. Decías en un artículo del año 2000, exactamente 2011. Sin una movilización de cariz liberal y social, socialdemócrata o de centro-izquierda, en una palabra, que se responsabilice del espacio abandonado por el socialismo de raíz cultural española, no habrá relevo generacional. La biología se encargará del resto. Para entonces, el soberanismo será el horizonte natural de los anhelos de las nuevas generaciones. La oposición de derechas al nacionalismo es imprescindible, pero insuficiente. Solo la incorporación de una oposición progresista, capaz de romper la sensación de homogeneidad y transversalidad del catalanismo, dará aire a la cultura española en Cataluña. Sin esa brecha, la superioridad cultural del catalanismo será irreversible de aquí a 2 décadas. Bueno, pues sobre la cuestión de la capacidad predictiva, esto es en 2011, no han pasado 2 décadas, sino simplemente pasaron 6 años y ya hubo un primer arreón muy fuerte basado precisamente en esa superioridad cultural creada por el catalanismo, fundamentalmente en los años del Procés y con esa aceleración que hubo, ¿no? de los problemas que ya existían, ¿no? Pero también, eso me lleva también a otra pregunta, el tema de la izquierda. Leyendo tu libro y el conjunto de artículos, se diría que para ti el principal responsable de la situación actual ha sido la actitud de la izquierda, genéricamente, digamos, considerada, pero específicamente la izquierda en Cataluña. Es así, ¿verdad? Desgraciadamente es así, es una tragedia realmente. Evidentemente, yo respeto todas las ideologías, yo toda la vida he tenido una ideología de izquierdas, de una izquierda suave, de una izquierda liberal, de una izquierda librepensadora, que considera que en este mundo todos tenemos derecho a vivir correctamente y ser felices. Y sin embargo, la izquierda que nos inunda, la izquierda que nos gobierna ahora mismo, es la antítesis del ideal ilustrado de la izquierda. Porque no nos olvidemos que la izquierda nació de una utopía de libertad, de igualdad, de justicia. Y cuando esas izquierdas que se convirtieron en gobiernos, en revoluciones, etcétera, y se convirtieron a su vez en dictaduras, renunciaban precisamente a todo lo que hizo y le inspiró. Yo siempre he confiado que una izquierda que nos pudiese traer una mayor justicia, una mayor igualdad y una mayor libertad, un día u otro se tendría que imponer. Pero vamos por el camino contrario. En Cataluña, la izquierda, que normalmente se ha entendido como internacionalista, como cosmopolita y desde luego jamás identitaria, no es nuevo, ¿eh? Rosa Luxemburgo ya sufrió las consecuencias del nacionalismo y de la dictadura del proletariado y de la persecución, de la censura y de la falta de libertad de expresión en los propios partidos políticos de corte socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que en Cataluña el PSC ha dejado hacer y ha colaborado con el nacionalismo en lo peor del sentido identitario de la vida. Es decir, es curioso cómo la izquierda que persigue la igualdad entre los hombres, resulta que esta izquierda sacraliza la superioridad de unos territorios sobre otros. O sea, lo que no soporta a nivel individual,
que unos hombres sean superiores a otros, abusen de otros, exploten de otros. Sin embargo, a nivel, digamos, regional, a nivel autonómico, consideran que unas regiones tienen que tener más que otras, que tiene que haber una simetría federal, en fin, una serie de galimatías que desde un punto de vista intelectual son intolerables y desde un punto de vista social, evidentemente, son contrarios a la izquierda. Y esta es la izquierda que nos gobierna. Lo que pasa es que además la izquierda que nos gobierna ahora es aún peor, porque el populismo de Pablo Iglesias y esa capacidad inmensa para la mentira, para la trola, para la contradicción de Pedro Sánchez, convierte cualquier idea, ya no la izquierda, en un pastiche, porque lo mínimo que se le puede pedir a un partido político, sea izquierda, derecha, liberal, de centro, lo que sea, es que sea decente, es que sea honesto, es que tenga un sentido de la contradicción mínimamente decente. Y todo vale, por lo que se ve, todo vale, ¿no? Bueno, pues en Cataluña ha pasado lo que ha pasado, no porque Pujol, no porque el nacionalismo, no porque los violadores, no porque nadie haya hecho el mal, sino porque los buenos, los que tenían que impedirlo, no lo han hecho. Y no lo han hecho el Partido Socialista, el PSUC en su momento, etcétera, etcétera. Y ahora lo está haciendo el propio Estado, los propios partidos de izquierdas de la nación española. Es increíble, pero es cierto. En la cita anterior hablabas también de hegemonía cultural. En tus textos, en tus artículos, citas mucho esa terminología, hablas de la hegemonía cultural como presupuesto, como previa a la hegemonía política. Realmente no hay demasiados autores que traten esta cuestión. Tú parece que lo tienes muy claro. Sin embargo, aquí, si has citado la responsabilidad de la izquierda, cuando hablas de los gobiernos españoles a la hora de combatir los excesos del nacionalismo, hablas incluso de cobardía patológica de los gobiernos españoles. Aquí ya no es izquierda o derecha, sino la totalidad de gobiernos españoles los que no han, según tu forma de ver las cosas, no han sabido combatir al nacionalismo ni se han planteado seriamente hacerlo. Incluso hablas en uno de tus artículos de la necesidad de crear un presupuesto de emergencia para crear productos culturales, para crear opinión, ir trabajando en ese contrapeso a la hegemonía cultural que de manera tan tremenda ejerce el nacionalismo, lo cual es innegable. ¿Tú crees que eso puede cambiar algún día? ¿Que algún día habrá gobiernos españoles, algún tipo de entendimiento entre izquierdas y derechas para entender que un gobierno que tiene que comunicar también, tiene que crear pues, patriotismo constitucional, si lo quieres llamar así, y tiene que crear convivencia y principios, o crees que eso no ocurrirá nunca? No, yo en este sentido, aunque aparente a veces un cierto pesimismo en las cosas, soy un optimista de la razón. O sea, considero, mira, uno puede ir caminando por la calle y tropezarse y caerse y hacerse daño. Pero lo normal de una persona es que camine normalmente y no se haga daño cayéndose todos los días. La razón es un poco eso, es el caminar de una persona, ¿no? Normalmente va de pies y no se cae, pero de vez en cuando nos caemos. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la razón triunfará, de que el bien triunfará, de que el libre pensamiento triunfará, porque la humanidad como tal, aunque parezca que no, siempre ha avanzado. Ya sé que puede ser un optimismo de la razón ilustrada, pero si estamos aquí es porque de hace 2500 años, más o menos, desde la cultura greco-romana, etcétera, la razón ha ido triunfando a medida que ha avanzado el tiempo. Sí que es verdad que a lo largo de la historia esa razón ha tropezado, ha caído, la Edad Media es un ejemplo, etcétera, etcétera, pero siempre acaba triunfando, ¿no? Y ahora estamos en un espacio de triunfo. Podríamos, por ejemplo, la condición de la mujer. La condición de la mujer a lo largo de la historia ha sido tremenda, tremenda, terrible. Nunca la mujer estuvo tan bien como ahora. ¿Por qué? Porque la razón al final se impone. Los nacionalismos al final caerán, porque son irracionales, porque son egoístas, porque provocan odio, resentimiento
y guerras. Y la gente quiere paz, la gente quiere amor, la gente prefiere la amistad, la simpatía, la empatía. Y eso acaba imponiéndose siempre. Detrás de la batalla siempre acaba el amor triunfando, ¿no? Como en las novelas y como en los relatos de toda la vida, ¿no? Y yo creo que un día u otro, en España, que no es una nación de Chichinabo, que no nació ayer, que tiene una historia detrás y que tenemos que aguantar evidentemente los errores históricos que hemos hecho, pero no nos podemos hacer cargo de ellos porque lo hicieron otros. Nosotros solo tenemos la responsabilidad de lo que hagamos ahora. Por tanto, yo estoy convencido de que habrá generaciones de españoles que acaben venciendo a esta cosa tan insidiosa como es la etnia, la identidad, el egoísmo, etcétera, que es propio del XIX, del principio del siglo XX, y que ahora es un anacronismo total. Y un día u otro caerá. No se puede sostener. Incluso más te digo, aquí los propios catalanes acabaremos arrinconando a ese tipo de gente que lo único que busca es el enfrentamiento y, yo qué sé, la sintonía con una religión nacionalista absolutamente egoísta y egocéntrica y fea. La fealdad siempre la persigue, ¿no? Y siempre ha traído malos rollos, ¿no? Yo estoy convencido de que algún día triunfaremos si somos capaces de ser ilustrados, de ser pacientes, de buscar la paz con un cierto optimismo, de nunca romper el diálogo con la posibilidad de convencer con razones, con justicia, etcétera, etcétera. Estoy convencido de que si hacemos eso en películas, en educación, en periodismo, en cultura, en museos, acabaremos triunfando. Porque al fin y al cabo, el concepto de gramsciano de la hegemonía cultural siempre la acaban ganando los buenos. Vayamos ahora con si te parece, con un mito y una paradoja. El mito es el de según tu forma de ver las cosas, el de la cohesión social, como herramienta del pujolismo para conseguir pues, que nadie, digamos, fuera capaz de saltar a la palestra, ¿no? Para conseguir esa especie de conformidad general, esa etiqueta de la cohesión social. La paradoja es que una vez que el nacionalismo se hace independentista con el procés abiertamente, es el propio nacionalismo el que genera la máquina, el movimiento para romper esa cohesión social. Tú te muestras muy claro y combativo en el sentido de que dices en uno de tus artículos que precisamente la labor, entendemos que de los constitucionalistas catalanes, es la de visibilizar esa ruptura de la cohesión social. ¿Es así? Exacto. A ver, hay una cosa previa a todo esto. El nacionalismo ha manipulado todo el lenguaje. Ha puesto el lenguaje a su servicio. Por tanto, las palabras no son ni expresan lo que dicen. El significante es evidente, cohesión social, pero el contenido de ese significante, el significado de ese significante no quiere decir lo mismo para aquel que sufre las consecuencias del nacionalismo que el rendimiento que le saca el nacionalismo. La cohesión social, como tantas otras cosas, como tantas otras palabras, como tantos otros conceptos en el nacionalismo, lo único que pretendía era que no saliera a flote la evidencia de la exclusión social, la evidencia del racismo cultural que tenían las élites gobernantes nacionalistas sobre todos aquellos que, digámoslo así, sufrían sus consecuencias, los castellanohablantes, los obreros, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, el concepto de cohesión social lo ha utilizado el nacionalismo simplemente para imponer sus ideas identitarias, es decir, que todos pensaran lo mismo que ellos y todos fuésemos a jugar a la comba que ellos movían, ¿no? Pero una vez hemos llegado a la convicción de que nos estaban manipulando, engañando, esa concepción social que es una pilfa, hay que romperla. Pero no para generar guerra, sino para poner las cosas, desenmascarar las cosas y que la gente tome conciencia de la realidad. Estar alienado en ese tipo de conceptos, lo único que beneficia es aquellos que los utilizan para esclavizar la mente de los demás y, por tanto, sus
haciendas, ¿no? Tú has dicho muy bien cohesión social, pero es que podíamos poner tantos conceptos. Derecho a decidir, normalización. Es que podríamos poner tantos conceptos del nacionalismo. Cuando hablan de democracia, ¿de qué hablan? Cuando hablan de libertad, ¿de qué hablan? O sea, utilizan todos los conceptos buenos, hermosos, loables, para imponer sus ideas totalitarias, excluyentes, agresivas. Por tanto, la historia del nacionalismo, quizás me voy a detener un instante en esto. Mira, Fran, en los años 70, en Argentina, el general Videla, cuando pegó el golpe de Estado, había aprendido la lección del error que había hecho Pinochet en Chile, poco antes, ¿no? Había pegado otro golpe de Estado y había utilizado toda la parafernalia de la fuerza del fascismo europeo, sea italiano, español, el nazismo alemán, etcétera, etcétera, utilizando la fuerza para imponer la voluntad. ¿Qué hizo Pinochet? Hizo cosas tan brutas como reunir en un escenario, como en un campo de fútbol, a detenidos, a miles de detenidos, ¿no? Todo eso no tuvo en cuenta que en los años 70 no eran los años 30. Las imágenes, los sonidos, las informaciones ya no eran las mismas. El medio es el mensaje que decía McLuhan en los años 60, ¿no? Y eso arruinó su imagen por completo. ¿Y qué hizo Videla en los años posteriores en Argentina? Pues ocultó por completo la represión. No utilizó la fuerza nada más que para ejercer la violencia que necesitaba para imponer su voluntad, pero no hacía alarde de ella, como hizo Hitler o como hizo Pinochet. Las patotas entraban en los barrios, cerraban las luces, la iluminación de los barrios, detenían a la gente y los hacían desaparecer. Los llevaban a campos de concentración y los tiraban después desde Hércules, desde aviones, al Mar del Plata. Y nunca existieron. Eran víctimas que nunca existieron. Si no existe el mal, no puedes decir que existía el mal, ¿no? Bien, eso es lo que yo considero que es el fascismo posmoderno. Es decir, jugar como verdugos, pero actuar y considerarse como víctimas, ¿no? Bueno, pues el nacionalismo catalán es eso. Es decir, actúan como verdugos, pero se sienten víctimas y venden su victimismo, ¿no? A las víctimas las convierten en verdugos y ellos son las víctimas. Es la perversión de la perversión de la perversión. Al menos con los fascistas clásicos sabíamos que si te movías no salías en la foto o en ninguna parte, pero al menos sabíamos que nos estábamos enfrentando al mal. Con estos nos estamos enfrentando al mal sin saberlo. Eres muy categórico en tus artículos, poniendo toda la responsabilidad de la situación a la que hemos llegado como inductor, como generador en la figura de Jordi Pujol. Eso queda muy claro leyéndote. Y dices que, siendo evidentemente muy grave como es toda la corrupción, la que ha tenido que ver con él, con su familia, la corrupción sistémica que se ha creado alrededor digamos, de todo lo que llamas el negocio de la nación. Pero más allá de eso, dices que lo peor no es eso, sino la inoculación del odio. Ese es el legado más terrible que puedes achacar a la figura de Jordi Pujol. Vimos que, bueno, hace unos días cumplió 90 años. Creo que leyéndote y leyendo todas las piezas del puzzle de tu forma de pensar, creo que intuyo, y con pocas posibilidades de equivocarme, lo que crees que va a pasar cuando no esté un día Jordi Pujol por una cuestión de edad. Creo, me atrevo a decir que pensarás que va a haber una recuperación de su figura,
que ya se puede intuir, me parece, en esta especie de argumentación de separar al hombre y la obra, que ya leemos por ahí. No sé si me equivoco o estoy en lo cierto. Mira, desde luego, tú me hablabas antes de predictor, pero el profeta aquí eres tú. Pues esta mañana, precisamente, me llamaba Fernando Mújica y estábamos hablando sobre estas cosas. Y yo dije, yo prefiero a un Puyol vivo, que todavía no se atreven mucho, que a un Puyol muerto, porque le perdonarán todo. No, bueno, no le perdonarán nada. Quiero decir, eh, a alguien se le perdona algo cuando tienes condición de que ese alguien ha hecho algo malo. Pero es que los que le van a perdonar las cosas a nivel mediático, en realidad no han tenido sentido de culpa nunca y lo convertirán en un dios. Dirán, bueno, se ha equivocado en esto, en lo otro, etcétera, pero es el padre de la patria el que hizo posible esta Cataluña. Y tendrán razón, desgraciadamente. Puyol es el gran dinaminador del odio en Cataluña. Es el que ha convertido una Cataluña, yo me acuerdo en los años 70, donde íbamos por toda España diciendo que en Cataluña era la patria de la libertad, bueno, Barcelona en realidad, ¿no? Que era la patria de la libertad frente a un Madrid, en fin, más mesetario, más funcionariado del franquismo, etcétera, etcétera, y aquí pues se respiraba, etcétera, ¿no? Todo eso lo ha destruido. La gente amaba a Cataluña, amaba al catalán, amaba a la cultura, amaba a todo. Y hoy todo eso se ha destruido entre unos y otros, ¿no? Y Puyol es el gran timonel. Es el gran timonel. De hecho, si él no hubiera salido del gobierno por edad, por lo que sea, ¿no? Hoy a lo mejor seríamos en Cataluña una región distinta de España, ¿no? Porque llevaba las cosas por lo bajo, de forma ladina. El problema es que con el tripartido primero, Esquerra Republicana, en fin, entró como un elefante en una chatarrería, ¿no? Y la lió, ¿no? Y la gente se empezó a dar cuenta de que iba, ¿no? Pero Puyol, que por cierto, cuando tenía, creo que 12 años, tuvo un diagnóstico psicológico de obsesivo-compulsivo, y hay una patología, esto el Trayero en su último libro lo expone, hay una patología en Puyol obsesiva con la nación catalana que hace imposible razonar su relato, ¿no? Inventa la realidad, pero realmente ha conseguido que esa obsesión personal suya, una, una patología suya, la ha conseguido viralizar en Cataluña. En 1994, en El País, Albert Boadella escribió un artículo famoso que se tituló Virus y explicaba perfectamente esto. Es decir, hoy por hoy Puyol se puede considerar el padre de este desastre, el padre de la patria del odio, el padre de una Cataluña enfrentada, cuando a finales del franquismo Cataluña era una patria de la libertad y algo que nos sentíamos orgullosos tantos y tantos, no solo catalanes sino españoles, ¿no? Pues eso lo ha destruido Puyol. Algún día habría que pasarle cuentas a lo que ha hecho Puyol. Ha sido el gran criminal de la cohesión social. Él lo ha emponzoñado todo y el problema es que me temo que con dos generaciones, hablo en términos orteguianos de 15 años, ¿no? Hay ya dos generaciones que están emponzoñadas del puyolismo, ¿no? Y es muy difícil ahora hacerle entender a este tipo de generación que ha acogido los conocimientos a través de las emociones, es muy difícil razonarle de que todo eso forma parte de una manipulación desde la escuela, desde cuando eran unos niños. Ellos no tienen la culpa, la tienen sus padres, la tienen sus maestros, pero revertir esa situación será muy difícil. En todo tu libro recorre las páginas tu preocupación por el problema lingüístico, el problema del tratamiento que recibe el español en Cataluña, tanto en la escuela como en la administración. La inmersión en catalán, la utilización de esa misma inmersión como vehículo ideológico para adoctrinamiento ideológico. Después de varias décadas de lucha en ese sentido, por tu parte,
¿qué diagnóstico haces del momento actual? Porque parece que incluso hay una buena parte del nacionalismo, aprovechando pues, este arreón del procés, ya no tiene problemas en expresar posiciones maximalistas, ¿no? Como por ejemplo la idea del catalán como única lengua oficial, cosas que antes probablemente, aunque existiera toda la problemática, no se decía tan abiertamente, pero hoy se dice. ¿Eres más pesimista que antes o crees que esto puede ser, digamos, la antesala de quizá de una visibilización de que el problema existe para gente que a lo mejor no se había dado cuenta? ¿Qué diagnóstico haces del momento de ahora sobre la cuestión lingüística? Mi diagnóstico es ambivalente. Por una parte, han logrado sus objetivos, han conseguido convencer a una población mayoritariamente de que el catalán es la lengua propia de Cataluña y por lo tanto la lengua española no, cuando hay más catalanes que tienen como lengua propia el castellano o lengua española, la lengua común de todos los españoles, pero es así. Lo han conseguido imponer, lo han conseguido imponer en las instituciones, en las escuelas y tal, y desde ese punto de vista el avance es total. Ahora bien, los sentimientos y las lenguas no se imponen por la fuerza. Y un día u otro, rebotarán contra ti. El gran problema que tiene el nacionalismo, y no solo aquellos que lo sufrimos, el gran problema que tienen es que no han convencido a nadie. Han impuesto porque han tenido hegemonía cultural, han impuesto porque han tenido los presupuestos, han impuesto porque han conseguido meter el miedo en la población. Lo han conseguido todo por eso, pero todo son razones de imposición, no de convencimiento. En los años 70, personas como yo y tanta gente, queríamos aprender catalán porque considerábamos que era una injusticia que una lengua que era nuestra no hubiera sido oficial en el franquismo, ¿no? Y que no se pudiera estudiar en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, buena parte de esa gente ya no le importa eso. Solo le importan dos cosas. Una, está harto de aguantar la imposición y está harto de que no les respeten en su intimidad lingüística. Y el gran problema que tienen es que cuando la gente se hace consciente de un problema, tienen gente de frente. Y afortunadamente ahora, la alienación que nos habían logrado imponer en la época puyolista, ahora ya no está. Lo que tienen de frente son gente enfrentada a eso. Y un día u otro acabaremos imponiendo nosotros, aquellos que nos sentimos, digamos, invalidados por su imposición, acabaremos imponiendo que aquí nadie va a volver a ser franco, que nadie va a volver a imponer una lengua sobre otra. Y al final, ya sé que los que vivimos en estas generaciones lo hemos sufrido, lo sufriremos y seguramente nos moriremos con ello. Pero nuestros hijos no. Y más te digo, yo tengo 2 hijas. Ellas tendrán ventaja sobre muchos hijos de nacionalistas. ¿Por qué? Porque tienen 2 lenguas, aparte de las otras que tengan, inglés o lo que sea, tienen 2 lenguas que no odian. Y tienen 2 lenguas aprendidas. Mientras que muchísimos nacionalistas que sabiendo el castellano creían que simplemente sus hijas lo aprenderían o sus hijos lo aprenderían por ciencia infusa, hoy no lo dominan. Dominarán el catalán mucho, pero no dominarán el castellano. Tendrán una desventaja en las generaciones que vienen. Y las generaciones de nuestros hijos tendrán la ventaja porque no tienen animadversación ni con el catalán ni con el castellano. Y, por supuesto, dominan el castellano, un idioma internacional, el segundo idioma internacional del mundo. Que eso, a nivel económico, ya no a nivel cultural, a nivel económico, no aprovechar o destrozar la economía del idioma es absurdo. Los ingleses tienen unas ganancias extraordinarias con el inglés. Nosotros tenemos esa oportunidad, ¿por qué la vamos a desechar? Bueno,
En fin, lo que quiero decir que soy optimista, que al final esta jugada no les va a salir bien. No quería acabar esta entrevista y, si me permites, salir un momentito de equidistantes exquisitos sin preguntarte por Ciudadanos, un partido en el que tú tuviste que ver. Si nos retrotraemos al mes de abril del año pasado, las elecciones, los famosos 180 diputados entre el Partido Socialista y Ciudadanos, tú fuiste muy crítico con la posición de la dirigencia de Ciudadanos, Albert Rivera en aquel momento, porque recuerdo que había leído en algún artículo tuyo que le achacabas, aparte de otras razones que para ti marcaban, digamos, el bajón, la decadencia de Ciudadanos. Entre ellos, por ejemplo, tu idea, si no recuerdo mal, de que había una sociología de votante muy distinta de lo que aparentaba la imagen pública de Ciudadanos, más hacia la derecha y más nacionalista de la imagen de partido de centro liberal. Pero más allá de eso, yo quería preguntarte por tu crítica en aquel momento fue muy contundente en el sentido de que decías que Ciudadanos había desaprovechado la oportunidad de ejercer como verdadera fuerza bisagra, de condicionar al gobierno, a un gobierno de coalición hipotético o condicionar de alguna manera a Pedro Sánchez en abril. ¿Tú crees que el papel de Ciudadanos ahora ha corregido esa situación? Lo que está haciendo ahora Ciudadanos es intentar condicionar y, por lo tanto, centrar al partido, cosa que no hizo en aquel momento, ¿o existe el riesgo, como se apunta por algunas voces, de que no haya una eficacia real en eso y se esté, en otro sentido, por contra, apuntalando al gobierno de Pedro Sánchez con esa actitud? ¿Cómo ves la situación de Ciudadanos ahora? A ver, primero, el error que hizo Albert Rivera, que no Ciudadanos, Albert Rivera, en abril del año pasado, no condicionando a Pedro Sánchez, no por Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es un peligro, y precisamente porque lo es, tenía la obligación casi patriótica de formar gobierno con él. Primero porque tenían mayoría absoluta, 180 diputados. Y por primera vez de verdad se podía lograr el gran hito que persiguió siempre las ideas de los que fundamos Ciudadanos. Porque, claro, Ciudadanos no se fundó en un verano del 2006. Ciudadanos duró 20 años de luchas para conseguirlo. Y teníamos muy claro, los que estuvimos detrás de eso, teníamos muy claro una cosa, que teníamos que conseguir un partido de centro-izquierda que apartara a los nacionalistas del chantaje que les hacían los gobiernos nacionales, sean el PP o sea el PSOE. Era nuestro objetivo. Resulta que cuando tenemos esa oportunidad, Albert Rivera, endiosado de forma estúpida, pretende ganar el espacio del PP, ocupar el espacio del PP y ser presidente de gobierno. Y desecha la posibilidad de gobernar con Pedro Sánchez y evitar lo que estamos viviendo ahora, el desastre del gobierno podemita que estamos viviendo ahora. Podemita, nacionalista y filoetarra. El error que hizo, en este caso, Albert con Ciudadanos, no solo es un error de partido, es un error histórico, a la altura de Fernando VII. Fue una traición a los principios de Ciudadanos, fue una traición a la gente que luchamos por Ciudadanos, fue una traición a España y fue una traición al sentido común. El endiosamiento en política es perverso. Y eso no se lo... yo nunca, jamás, a Albert Rivera le había criticado de forma contundente ni nada por el estilo. Porque, bueno, al fin y al cabo era un espacio que había que crear y había que sostener. Pero lo que hizo no tiene nombre. Nos ha dejado un país a merced de personas que son los enemigos de España. De los enemigos de España, de la libertad, de la democracia y de mil cosas, ¿no? Lo que está haciendo ahora el
el Ciudadanos actual de Inés Arrimadas, sin ser lo que hizo Albert, es exactamente el mismo error. Porque Albert podía evitar que los nacionalistas, los podemitas y los filoetarras metieran mano en el gobierno del Estado. Pero Inés Arrimadas y los 10 diputados no pueden hacer nada. Lo que están haciendo es sostener a Pedro Sánchez. Se están encamando con todo aquello que era incompatible, era una línea roja para nosotros en Ciudadanos. Le saldrá mal la jugada, porque esto lo han hecho no por convicciones ideológicas, porque el Ciudadanos actual es literalmente de centro derecha. Por tanto, lo que están haciendo es simplemente intentar salvar los muebles, no defender las ideas que habíamos defendido en Ciudadanos, que es muy distinto. El Ciudadanos que creamos ya no existe, es otra cosa. Ahora ya ha entrado en la ruleta de los partidos y dice, bueno, hacemos esto porque desde luego, después del bagatanazo que nos dieron en las últimas elecciones y luchar en el espacio del PP, desaparecemos. O bueno, ¿qué tenemos que hacer para seguir subsistiendo y tener nuestros puestos de diputados y estas historias? Pues mira, pues nos vamos para otro lado. Puras equidistancias para conseguir seguir en la ruleta de la política. Pero para esto no nació Ciudadanos. No nació para perpetuarse como partido. No, nació para evitar que en España los nacionalistas chantajearan al Estado. Y ya no sirve para esto, para nada. Lo que está es sirviéndose a los que ahora están en Ciudadanos y que no tienen nada que ver con el espíritu de Ciudadanos que fundó Ciudadanos, porque ni siquiera están los que fundaron Ciudadanos ahí en ningún sitio, en ningún sitio. Con lo cual no puedo ser más negativo con Ciudadanos. Falló Albert y falla Arrimadas. Si se quiere hacer algo con Ciudadanos, que vuelva otra vez a la transversalidad del centro izquierda y del liberalismo y que luchen por las ideas que hemos luchado. Y si no pueden, pues que desaparezcan. Pero para convertirse de nuevo en un fregaplatos de los intereses de los que viven de esto, mira, para eso no lo fundamos, ni para eso nos dimos, ni nos rompimos el pecho y la cara durante muchos años en Cataluña. Pues quiero acabar esta entrevista con Antonio Robles y la presentación y el comentario de este libro de Equidistantes Exquisitos con un párrafo del final de uno de sus artículos. En relación con lo que decía antes, de que realmente Antonio Robles tiene la capacidad de ser contundente en muchos de ellos. Al nacionalismo no hay que pasarle la mano por el lomo, hay que deslomarlo, como deslomamos en la transición al franquismo, sin venganzas, pero obligando a todos sus seguidores a respetar la Constitución de un país de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, y que se vayan con el cuento de sus derechos históricos al carajo, como se fue la antigua aristocracia. Muchas gracias, Antonio, y un placer tenerte aquí en estos cafés virtuales de Societat Civil Catalana. Hasta la próxima. Gracias, y te doy las gracias a ti, Fran, en particular, porque me encanta cuando alguien lee los libros realmente bien, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.